En este vídeo aprenderás a ajustar los controles de calidad de tu imagen en el panel Renderer. Tu misión como técnico de render es conseguir la mejor calidad de imagen en el mínimo tiempo posible. Entender los parámetros del panel Renderer junto con los de luces y materiales es crucial para conseguir este objetivo. En las unidades dedicadas a iluminación y materiales viste cómo la cantidad de samples de luces y materiales afectaba a los tiempos de render. Los parámetros del panel Renderer forman parte de esta misma ecuación. El equilibrio entre unos y otros te dará como resultado imágenes de la más alta calidad posible en tiempos aceptables y adecuados a las necesidades de la producción en la que estés trabajando. Tus principales enemigos en la tarea de conseguir imágenes de calidad son el ruido en la imagen y lo que llamamos aliasing. En realidad, ruido y aliasing son dos formas de llamar al mismo concepto. El aliasing es información perdida o incorrecta en una imagen renderizada debido al undersampling. Se ve claramente en los bordes de los objetos, donde puedes apreciar los llamados dientes de sierra. Esta falta de información debida al undersampling también provoca que aparezca ruido en la imagen. Tu misión es identificar cuál es la fuente de ruido en tu escena y hacer ajustes en los parámetros correspondientes para eliminar ese ruido. Vamos a empezar por el primer rollout del panel Renderer. Se llama Sampling Quality. Con los parámetros de este rollout puedes controlar la cantidad de samples que Mental Ray utilizará para procesar la imagen. Recuerda que la cantidad de samples está directamente relacionada con la cantidad de rayos que Mental Ray utilizará en el proceso de Ray Tracing. El primer grupo de este rollout se llama Sampling Mode y consiste en un menú donde puedes elegir entre tres diferentes tipos de sampling: Unified Ray Traced, Classic Ray Traced y Rasterizer Scanline. Te recomiendo que dejes este menú como viene por defecto, en el modo recomendado por 3D Studio Max Unified Ray Traced, que es el más avanzado y rápido. En el grupo Samples per Pixel es donde tienes los controles que te permitirán ajustar el número de samples. Con el primer parámetro, Quality, ajustarás la calidad del render. En realidad, lo que hace este parámetro es establecer el nivel de ruido que se considera aceptable para que Mental Ray deje de calcular samples. El número de samples lo estableces con los parámetros Minimum y Maximum, es decir, el mínimo número de samples que Mental Ray tiene que calcular para empezar y el máximo al que puede llegar. Dependiendo de la zona de la imagen que se esté procesando, este número de samples variará entre el valor máximo y el valor mínimo. Las zonas fáciles, es decir, las zonas de la imagen en las que haya poco contraste, necesitarán menos samples, y las zonas complicadas necesitarán más samples. Mental Ray calculará samples hasta llegar al máximo o bien hasta que el nivel de ruido esté por debajo del definido en el parámetro Quality. En Rendered Frame Window tienes un acceso rápido a estos controles desde el slider llamado Image Precision. Cada posición de este slider te dará diferentes valores de los parámetros Quality y Minimum. Esto es útil para realizar las primeras pruebas, pero para hacer ajustes precisos tendrás que ir al panel Renderer. Otro factor importante en la cantidad de samples calculados son los parámetros del grupo Contrast Noise Threshold. Con estos parámetros defines el nivel de ruido más bajo que resulta aceptable. Los parámetros corresponden a los tres canales de color RGB y al canal alfa. Lo que hace Mental Ray es comparar un sample con los samples adyacentes, y si la diferencia, es decir, el contraste, es mayor que el valor definido por estos parámetros, entonces subdivide ese sample en 4 nuevos samples. El valor por defecto de estos parámetros es 0.01. Si lo subes, obtendrás renders más rápidos a costa de una menor calidad en las imágenes. El parámetro Quality funciona a la inversa. A mayor valor del parámetro, mayor calidad y mayor tiempo de render. El problema es que estos valores dependen de cada escena, por lo tanto no te queda más remedio que realizar varias pruebas hasta dar con los valores que se ajusten a la escena concreta. Otro grupo importante es el grupo Filter. Estos filtros, que no son otra cosa que algoritmos matemáticos, toman la información de los samples y la convierten en los píxeles finales de la imagen. Dependiendo del destino final que vaya a tener tu imagen, tendrás que elegir entre un algoritmo u otro. El más rápido es Box seguido de Triangle, pero también son los que menor calidad te van a dar. Puedes utilizarlos para renders de prueba, pero deberías evitarlos en renders finales. Gauss va muy bien en animaciones porque genera un pequeño desenfoque. Para imágenes fijas perfectamente nítidas te recomiendo Mitchell. Con Lanczos también obtendrás buenos resultados en imágenes fijas, pero es el que más tiempo consume de todos. Debajo del grupo Contrast Noise Threshold hay un grupo llamado Options. En la mayoría de las ocasiones no será necesario hacer cambios en este grupo, pero es interesante conocer la función de estas opciones para las veces en las que sí sea necesario. La opción Lock Samples mantiene el mismo patrón de sampleado para cada frame de una animación. Si la desactivas, como viene por defecto, Mental Ray introduce una cuasi aleatoria variación en el patrón de sampleado llamada Monte Carlo. Esta variación reduce la aparición de artefactos en animaciones, por lo tanto te recomiendo que la dejes desactivada.
Jitter es una variación aleatoria en la posición de los samples dentro de un píxel. Es interesante dejarla activada, como viene por defecto, porque ayuda a reducir aliasing. Con Bucket Width puedes cambiar el tamaño de los buckets, que son los cuadraditos que ves cuando te quedas mirando cómo se renderiza una imagen. En ocasiones hay imágenes con zonas más complejas en las que uno o dos buckets se pueden quedar un poco atascados al final del render. En máquinas con varias CPUs esto es una pérdida de recursos porque mientras una CPU está trabajando en el último bucket, el resto de CPUs están inactivas esperando a que comience la siguiente imagen. Reduciendo el tamaño de buckets, reduces el tiempo que cada CPU emplea en procesar su bucket. De este modo, las zonas complicadas donde podría quedar atascado un bucket se reparten entre varios y haces un mejor uso de tus recursos. Ten cuidado porque hacer los buckets demasiado pequeños puede ser contraproducente y ralentizar tu render. Un tamaño de 24 podría estar bien en estas situaciones. Hasta podrías probar con 12 en imágenes muy complejas. Pero procura no bajar mucho más de 12-16. En el menú Bucket Order puedes cambiar el orden en el que MentalRay calcula los buckets. La opción por defecto, Hilbert, suele ser la que mejor funciona, pero puedes seleccionar otra si se ajusta mejor a tus necesidades. Con Frame Buffer Type puedes seleccionar la profundidad de bits de Rendered Frame Window. La opción por defecto, Floating Point, es la más interesante y la que necesitarás cuando quieras generar imágenes de alto rango dinámico. Por lo tanto, te recomiendo que lo dejes en esta opción. En el último grupo del rollout Sampling Quality tienes una opción interesante llamada Light Importance Sampling. Con esta opción activa, MentalRay incrementará el número de samples de las luces que considere más importantes en la escena. En el rollout Rendering Algorithms tienes la opción de elegir entre dos métodos para acelerar el proceso de Ray Tracing. Estos métodos se llaman BSP y BSP2. BSP significa Binary Space Partitioning. Ya sabes que para que MentalRay procese un sample tiene que lanzar un rayo desde la cámara. Para no tener que procesar toda la geometría de la escena, para ver dónde se producen intersecciones con el rayo, MentalRay divide toda la geometría de la escena en pequeñas particiones. De este modo, solo necesita comprobar las particiones de polígonos con las que el rayo choca. El método BSP es recomendable en sistemas con un solo procesador, pero si no es tu caso, te recomiendo que lo dejes en el método por defecto, BSP2, que funciona mejor con escenas grandes y complejas. En cuanto a la opción Auto Volume, solamente es necesaria cuando tienes efectos volumétricos superpuestos o efectos dentro de otros efectos, o bien tu cámara tiene que pasar a través de un efecto volumétrico. Con los parámetros del grupo Reflections/Refractions controlas el número de veces que un rayo es reflejado o refractado. Max Trace Depth controla el número total de reflexiones y refracciones que puede tener un rayo. Max Reflections controla el número máximo de reflexiones y Max Refractions el número máximo de refracciones. Tienes un acceso a estos dos controles en Rendered Frame Window, dentro del grupo Trace Bounces Limits. Si en tu render aparecen zonas de color negro en objetos transparentes, puedes probar a aumentar el valor de estos parámetros, empezando por Max Trace Depth. En el grupo Subset Pixel Rendering tienes la misma opción que puedes encontrar en Rendered Frame Window para que desde Studio Max solamente procese el área de la imagen correspondiente al objeto seleccionado. El rollout Camera Effects contiene parámetros con los que podrás controlar Depth of Field y Motion Blur para la cámara estándar. También tienes un grupo llamado Contours desde donde puedes activar los shaders de contorno y otro grupo llamado Camera Shaders desde el que puedes asignar algunos shaders de cámara como Distortion, Glare, Beam. Investiga si quieres y experimenta con ellos para ver qué efecto produce cada uno. En el rollout Shadows and Displacement tienes los controles para activar y desactivar tanto sombras como desplazamiento y hacer algunos ajustes en la forma en que MentalRay los procesa. Desde el rollout Global Tuning Parameters tienes acceso a tres multiplicadores: Soft Shadows Precision, Glossy Reflection Precision y Glossy Refraction Precision. Estos tres controles también los tienes en Rendered Frame Window con los mismos nombres exactamente. Soft Shadows Precision controla la calidad de las sombras, es decir, es un control sobre el número de samples que hayas asignado a las luces. Si en una luz tienes, por ejemplo, 8 samples y en Soft Shadows Precision ajustas a 2, estarás multiplicando por 2 los samples de esa luz, es decir, tendrás 16 samples. Lo mismo ocurre con los otros dos controles, pero en los materiales, con los samples de reflexión y refracción. Tienes que tener cuidado con estos valores, porque si ajustas, por ejemplo, Glossy Reflection Precision a 0.1 y tienes ajustado el valor de samples en el material a 8, el resultado sería 0.8, que equivaldría a 0, porque este valor solo puede ser números enteros. Así que ten mucho cuidado con estos controles en el render final. Yo te recomendaría que en el render final los ajustases a 1
y trabajases con los parámetros correspondientes de luces y materiales. El último rollout del panel renderer se llama String Options. Con String Options puedes acceder a parámetros que no son accesibles desde la interface de MentalRay. Para hacer esto, tendrás que introducir código que puedes encontrar en la ayuda de 3D Studio Max. Estos son los controles del panel renderer. Con ellos podrás controlar la calidad y tiempos de proceso de tus imágenes.